En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. ¡50 cosas sobre Estados Unidos! Comencemos. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos y su periodo fue de 1789 a 1797. Este mismo presidente lo puedes ver en el billete de $1. Es un país multicultural gracias a que creció a partir de la llegada de extranjeros de todo el mundo. Con más de 316 millones de habitantes, es el tercer país con mayor población después de China e India. A pesar de que el idioma nativo del país es el inglés, cerca del 12% de la población habla español. 1 de cada 8 estadounidenses han trabajado en McDonald's. La Estatua de la Libertad fue donada por Francia. La estatua fue presentada a los americanos el 4 de julio de 1884 y enviada a los Estados Unidos a principios de 1885. Estados Unidos es uno de los países con más festivales en el mundo. Entre los más extravagantes que podemos encontrar está uno dedicado a la escultura con motosierras. Nueva York, Los Ángeles y Chicago son las ciudades más visitadas de la nación. La mítica Ruta 66 hoy ya no es tan transitada, pero sin duda es parte esencial de turismo que puedes hacer en Estados Unidos. A comparación de la mayoría de los países, Estados Unidos se niega a adoptar el sistema métrico al que estamos acostumbrados, por lo que todo se mide en millas, pies y yardas. El Super Bowl supone uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, en el cual se juega fútbol americano, pero el béisbol representa al país al ser el deporte oficial. 1 de cada 3 estadounidenses padece de obesidad. Poseen la población más obesa del mundo gracias a alimentos ricos en azúcar y grasas, que son muy comunes en el país. Fumar es la causa de muerte entre 1 de cada 5 estadounidenses. Los carteristas son comunes en las grandes ciudades. Ten siempre seguro tu dinero e intenta no cargar con mucho efectivo. Si vas a Nueva York, no olvides zapatos cómodos. A diferencia de la mayoría de las ciudades, en esta caminar es esencial. Si vas a Nueva York y pasas por la Gran Manzana, siempre lleva una cámara lista. Las curiosidades y lo inesperado pueden suceder de un momento a otro. El clima es diverso, desde las calurosas Miamis o Texas hasta la helada Alaska. Después de los ataques del 11 de septiembre, la seguridad aumentó considerablemente, por lo que los aeropuertos pueden ser una tortura. Estadísticamente, en Estados Unidos es más probable que cometas suicidio a que te asesine alguien más. Hay más gente soltera que casada. En este país existen interesantes ligas y torneos oficiales muy peculiares, tales como la Liga Oficial de Piedra, Papel o Tijera. Aunque solamente el 28% de los estadounidenses leen 11 libros al año, su territorio cuenta con más bibliotecas que McDonald's. 60.000 bolsas de plástico se usan cada 5 segundos en el territorio estadounidense. El plátano es la fruta más popular. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en Japón, la primera en Hiroshima
y la segunda en Nagasaki, dando fin a dicha guerra. Más del 10% de la producción mundial anual de sal se utiliza para descongelar los caminos en Estados Unidos. El Pentágono tiene doble de baños necesarios porque cuando se construyó, la ley requería baños separados para negros y blancos. Estados Unidos es el mayor consumidor de energía del mundo a pesar de las medidas restrictivas aplicadas. El Parque Nacional Yellowstone fue fundado en 1872, siendo el primer parque nacional del mundo. Estados Unidos compró el territorio de Alaska a Rusia en 1867 por $7.2 millones. Las ganancias que dicho territorio produce anualmente alcanzan una suma 40 veces superior a la inversión. Los Estados Unidos es el país que más produce películas, dibujos animados y series de televisión en todo el mundo. La principal fiesta nacional de Estados Unidos es el 4 de julio, Día de la Independencia, cuando los americanos celebran la separación de las 13 colonias del Imperio Británico. Otra fiesta muy tradicional en la cultura estadounidense es el Día de Acción de Gracias. El punto más alto en el territorio estadounidense es el Monte McKinley, con 6.194 metros de altura y se encuentra en el estado de Alaska. Barack Obama fue el primer hombre negro en asumir la presidencia de la República en toda la historia de los Estados Unidos. La más populosa ciudad de los Estados Unidos es Nueva York, con 8.1 millones de habitantes, esto al censo del 2010. La moneda de los Estados Unidos, el dólar, es la divisa más ampliamente utilizada en las finanzas y el comercio de las relaciones en todo el mundo. Los Estados Unidos se constituyen de 50 estados. El primer presidente en viajar en automóvil fue William McKinley. Después de ser baleado, fue llevado al hospital en una ambulancia eléctrica en 1901. El Mississippi Missouri es el río más largo de los Estados Unidos. George Washington tenía un miedo mortal a ser enterrado vivo. Dispuso que después de su muerte, su cuerpo sea expuesto durante 3 días solo para asegurarse de que en verdad estuviera muerto. El estado de Alaska tiene la costa más larga en los Estados Unidos con 10.686 kilómetros. Los cables de acero del puente Golden Gates en San Francisco son lo suficientemente largo para rodear la Tierra 3 veces. Más de 1.200 suicidios se han producido al saltar desde este puente. El puente Golden Gates es el puente más fotografiado del mundo entero. Al presidente Abraham Lincoln le dispararon mientras estaba en una función de teatro con su esposa. Murió una mañana del 15 de abril de 1865. Los Ángeles es una de las ciudades con más hispanos o latinos en el mundo. El presidente Theodore Roosevelt recibió el Premio Nobel de la Paz en 1906. El estado de Florida en Estados Unidos es más grande que el país de Inglaterra. La expresión OK se inventó durante la Guerra Civil en Estados Unidos, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra "Zero Killer", en español, 0 muertos. De ahí proviene la expresión OK, para decir que todo está bien. Nueva York, una ciudad de 13 millones de habitantes, con 5 más flotando por los alrededores. Sin embargo, después del atentado a las Torres Gemelas, la ciudad perdió mucha gente que decidió irse de Nueva York. Efectivamente, la ciudad es una concentración humana inmensa de latinos, chinos, hindúes, japoneses, coreanos
y desde luego gringos que caminan uno al lado del otro, hablando en varios idiomas que cada uno se entiende y no le paran bolas a los demás. Las avenidas Quinta, Sexta y Séptima del centro de Manhattan, atestadas de turistas, vendedores en esquinas, almacenes y tiendas de chinos, cafeterías de comidas extra rápidas, cuya base es el pan y las verduras, con lo cual los nacionales consideran que sacian el hambre para correr rápidamente a sus trabajos. Y los extranjeros acostumbrándose y renunciando a sus meriendas del país de origen. La contaminación visual con letreros de neón y pantallas gigantes invitando al consumo hasta de cosas innecesarias enmarcan los ventanales de los edificios que como enjambre de cemento se recargan unos sobre otros. El tiempo de verano hace que la gente vista muy descomplicada, usando chancletas, bermudas, blusas abiertas, sombreros, viseras, jeans, desteñidos como en la canción de Piero que lucen los americanos. La gente y los turistas se acoplan a esa vestimenta, pero se preguntaría si andarían por el centro de Bogotá y lo más seguro es que no se atreverían. Son más elegantes los rolos que los neoyorquinos. Por las calles principales, griles, bares, clubes, restaurantes, salas de show que funcionan 24 horas como la ciudad. Es una ciudad de museos, como el Metropolitano, que es uno de los más grandes y reconocidos del mundo, donde se exhiben las culturas de los 5 continentes. Los condados de Nueva York se clasifican en 5 principales: Manhattan, de Queens, Brooklyn, Staten Island, The Bronx, que son articulados por el subway o metro, que siendo uno de los más viejos del mundo, también muestra su aspecto bastante descuidado, pero de gran velocidad para transportar a quienes no cuentan con carro, que siguen quedándose atorados por la avalancha de miles de autos que sus dueños les rinden culto y adoración por hacer parte de su vida misma. En Wall Street se ubica el centro de la banca mundial y los edificios de no se sabe cuántos pisos que tratan de sobresalir uno sobre el otro, como un árbol en plena selva que busca la luz solar. Los edificios que están en pie, por más alto que se aprecian, hasta el punto que hay que acostarse boca arriba para poder ver la cima y la torre final. Son más bajitos de los que fueron las imponentes Torres Gemelas. El ambiente, a pesar de la memoria y el olvido, se siente tenso y la petulancia de los gringos se les nota opacada. El panal de edificaciones en el centro de los condados son el indicativo del poderío que le muestran al mundo para mantener su vanidad como Estado capitalista. Sobre la política todas hablan de Trump como hablaban ayer de Obama. Lo que les importa es considerarse como la fuerza mundial y al parecer hacia el interior defienden su democracia sin importar que históricamente siempre hayan mantenido una política de invasión y desestabilización a gobiernos que no sean de sus afectos y de apoyo hasta de las dictaduras más desprestigiadas del mundo. ¿Seguirá el mal que dure 100 años o las cosas con nuevas visiones políticas se podrán cambiar? Es la aspiración de otros pueblos que han dicho basta y han comenzado a andar. Por los barrios de la periferia y donde se asientan los latinos y la mayoría del rebusque que han llegado a Estados Unidos a hacer lo que por ninguna razón harían en sus países y que a la sazón se ven por todos los lados haciéndole el trabajo a los gringos, los oficitos que les dejan unos dólares pero que no los sacan de la pobreza, porque ellos realizan lo tecnológico, lo duro de la política, lo científico, lo de la gran economía, la banca y los del rebusque mundial. Muchos de ellos, sin importar lo que les toque hacer, se consideran realizados con su sueño americano. Nueva York, desde luego, que impacta y debe servir para sentar cabeza sobre la gran distancia que separa a un país
que aún continúa considerándose poderoso contra la mayoría de los pueblos del mundo que sin el poder del capital pueden ser más felices. Chicago se encuentra en la orilla del lago Michigan, uno de los 5 lagos del Superior, Hurón, Ontario y Erie. Chicago es la ciudad de los vientos, con una población de 2.695.598 habitantes. El edificio otrora más alto del mundo, el Tour Sears, sigue sobresaliendo sobre los demás. Se llega a Streets Downtown y se topa con una maraña de puentes en plataforma que se articulan como juegos de damas chinas. El río Chicago atraviesa la ciudad para desembocar en el mismo lago como una fuente cristalina que da paso a embarcaciones de turismo que se toman la megalópolis con cientos y miles de visitantes. La avenida Michigan es la troncal principal en remedio de la Quinta Avenida de Nueva York. Chicago es centro de primer orden del Partido Demócrata, hasta el punto que el 2009 entrega un presidente de la República que, sin ser oriundo de la ciudad, sí representó como profesor y senador de Illinois, tratándose nada más y nada menos que de Barack Obama. Por otra parte, se reconoce, y el mundo lo sabe, que en Chicago vivió con uno de los mayores gángsters del tenor de Alfonso Capone, Al Capone, que hizo de Chicago una ciudad sin ley. Al costado este se maravilla el lago Michigan, que parece un verdadero mar. La rueda de Chicago al fondo. Esta noria o rueda de la fortuna fue construida en 1893 para una exposición en Chicago. Tenía 75 metros, menos la mitad que las actuales. Existen otras en Londres, Viena y Buenos Aires.
En Chicago se siente el equipo de la National Baseball Association, uno de los grandes de la dinastía de la NBA. La esfera de espejos mágico, ubicada en Millennium Park de Chicago, también conocida con el nombre del Freehold. En Chicago, en 1886, ocurrió la revuelta de Haymarket, que culminó con protestas del 1 de mayo para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Baltimore es la ciudad más poblada del estado estadounidense de Maryland. La ciudad está situada en el centro del estado, junto al río Patapsco, que desemboca en la bahía de Chesapeake. A menudo Baltimore es denominada Ciudad de Baltimore para distinguirla del condado de Baltimore. Fundada en 1729, Baltimore es un importante centro portuario y es el puerto de la costa este más próximo a los mercados del Medio Oeste. El puerto interior de Baltimore fue antiguamente el segundo puerto que mayor volumen de entrada de inmigrantes recibía en los Estados Unidos y un importante centro manufacturero. La ciudad recibe su nombre de Lord Baltimore, de la Cámara Irlandesa de los Lores, y fundador de la colonia británica de Maryland. Baltimore tomó su nombre de un lugar de la parroquia de Bornacola, en los condados de Leitrim y Longford, en Irlanda. Baltimore es la forma anglificada del irlandés Bail and Timor, que significa ciudad de la casa grande. Baltimore jugó un papel clave en la Revolución estadounidense. Líderes de la ciudad como Jonathan Brugman Jr. se trasladaron a la ciudad para unirse a la resistencia contra los impuestos británicos y los comerciantes firmaron acuerdos para no comerciar con Gran Bretaña. Baltimore es una ciudad independiente, lo que implica que no pertenece a ningún condado. Para la mayoría de los propósitos gubernamentales, Baltimore figura como entidad a nivel de condado. La Oficina del Censo de los Estados Unidos utiliza los condados como unidades básicas para la presentación de información estadística del país y se trata de Baltimore como condado equivalente para estos propósitos. Tradicionalmente, Baltimore ha sido importante bastión demócrata durante 150 años, en los que los demócratas han denominado todos los niveles de gobierno. Gran parte de la cultura afroamericana de Baltimore tiene raíces previas de la gran migración del siglo XX del Deep South, como Atlanta y Washington, Distrito Capital. Baltimore ha contado con una exitosa clase media negra y con una comunidad profesional durante siglos. Antes de la Guerra Civil, Baltimore tenía las mayores concentraciones de afroamericanos libres entre las ciudades del país. En Baltimore se encuentra uno de los mejores equipos de béisbol, los Orioles de Baltimore, y la basílica más antigua de Estados Unidos, como el National Aquarium, segundo más importante de esa nación. Textos de Juvenal Nieves Herrera y Wikipedia.
El sistema educativo en Estados Unidos tiene autonomía en los diferentes estados, con una conformación genérica de preschool, kindergarten, de tendencia privada, elementary school, middle school, high school, college y universidades. Las escuelas en sus niveles se encuentran organizadas en diferentes establecimientos con sus respectivos rector como principal y un asistente a su lado. O sea que la integración que se impuso desde el Ministerio de Educación en Colombia para la racionalización de recursos con un solo rector y administrativos por colegio no funciona en Estados Unidos. La escuela primaria de primero a quinto, la media de 6 a octavo y la high school o secundaria de noveno a 12. Los colleges pertenecientes a la educación superior son de dos tipos. Unos con escolaridad de 2 años, como los Tisch Community College, el SENA de Colombia, y los Bachelor de 4 años, que forman la gente en biología, matemáticas, psicología y agricultura. Las universidades son de 4 años para graduar profesionales, posgraduados y doctores en medicina, derecho, odontología, veterinaria, etc., quienes deben haber pasado por un college de 4 años con estudios básicos que les sirvan para su carrera profesional. El médico, por ejemplo, con estudios en biología, queriendo decir que una carrera de medicina es de 8 años. El plan de estudios de las escuelas primarias, medias y secundarias se organiza en las respectivas asignaturas con unidades conformadas por el título de la lección, la descripción, el grado, estándares e indicadores. Las escuelas son de orden público. Existen las privadas regentadas por comunidades religiosas y las escuelas de élite para hijos de familias millonarias que no están interesadas en juntarlos con los hijos de familias de otras clases económicas. Son los charter school, construidos por el Estado, pero entregados en concesión a sectores o entidades privadas, similares a los construidos por Peñalosa en Bogotá y apoyados por el Ministerio de Educación Nacional en otras ciudades. Estos colegios ofrecen educación nocturna para trabajadores o quienes responsabilidades con hijos con un plan basado en el propio ritmo de los estudiantes adultos. Los homeschool o casas escuelas, los mismos padres de familia educan a sus hijos sin pasar por la educación pública. No existen como tal ni directores de clase. El sistema funciona con tipos de crédito de universidades donde cada alumno se inscribe al comienzo del año en las asignaturas de su interés, en clubes extraclase, grupos de honor y Advanced Placement, cursos avanzados para los de secundaria, con miras al ingreso a las universidades donde tienen en cuenta esa preocupación por avanzar más. Prestan un voluntariado o servicio social no obligatorio en jornadas extras que de igual manera es tenido en cuenta en las universidades junto a las calificaciones y experiencia laboral si la tienen. La organización escolar funciona con el rector, el asistente, consejeros, profesores, asociación de padres de familia, administrativos y en su plan locativo con auditorios, gimnasios, escenarios deportivos, restaurante escolar, biblioteca, salas de música, laboratorio, aulas de tecnología, almacenes, parqueaderos que no faltan, transporte de bus. Las instalaciones y dotaciones las aporta el Estado, como la nómina de maestros y administrativos y un presupuesto para el mantenimiento. La educación, óigase, es gratuita, sin matrículas ni pensiones, pero los padres de familia tienen que cancelar el préstamo de libros por el año escolar y pagar el servicio de restaurante en almuerzos y meriendas.
La Asociación de Padres de Familia de Elección Democrática promueve eventos que recogen aportes para apoyar la institución al considerar que el Estado no alcanza a entregar los recursos necesarios para el funcionamiento del colegio. Destinan su presupuesto para la guerra en otros países. En el caso de Bogotá, se ha avanzado significativamente en este sentido, donde se acabó la realización de bazares y la pedidera de cuotas a los padres para solucionar los problemas locativos. Los padres de familia de igual manera colaboran con los maestros en las sesiones de clase, en el restaurante escolar y actividades acordadas con el rector principal de la escuela. La convivencia escolar en su filosofía es bastante amplia para la formación autónoma de los estudiantes, utilizando un manual que, de acuerdo al comportamiento de los estudiantes, se aplica gradualmente. Llamado a atención, detención de 2 horas después de clase con presencia de un maestro, conferencia con los padres y expulsión si es necesario. Las escuelas grandes, se tiene asignado un policeman, un policía, para colaborar en problemas mayores como porte de armas o agresiones violentas, donde los estudiantes son conducidos inmediatamente a las comisarías de policía, teniendo que el padre de familia contratar un abogado para la defensa del estudiante. Los cursos máximos tienen 30 alumnos para una atención personalizada de los maestros. Todos los colegios tienen organizada una página web para consulta directa de la comunidad educativa y de los ciudadanos en general que quieren matricular sus hijos en las respectivas escuelas. En Estados Unidos no existen normales para la formación de maestros. Todos estudian a nivel de las universidades, en las facultades de educación, school o education, para adquirir el título de licenciados, posgraduados o doctores en arte y en educación, educación infantil, educación primaria, educación de matemáticas, en ciencias, en sociales, educación especial, educación física. Ese es el sistema de educación en Estados Unidos. Washington, como capital mundial, donde se cocina la política, tiene como centro fundamental la Casa Blanca, donde despachan los presidentes de los Estados Unidos. Todos los días, frente a la Casa Blanca, en el Parque El Eclipse, se encuentran manifestantes de todas las latitudes. Se pudo escuchar la protesta de los iraníes ante la reelección de su imán. La policía acompañándolos allí, pendientes de que no salgan de lo normativo. El centro de Washington es parecido a los campos elíseos de París. La Casa Blanca siempre con curiosos visitantes por tratar de descubrir al presidente que no aparece. Al este el monumento a Abraham Lincoln, bastante imponente, y a unas cuadras a la derecha de este obelisco, el recordatorio de todos los soldados que, obedeciendo al imperio, trataron de doblegar a los vietnamitas que se opusieron y los derrotaron con armas no convencionales.
La ciudad de Washington nació como una ciudad planificada y fue desarrollada a finales del siglo XVIII para servir como la capital nacional permanente después de que diversas localidades ostentaran dicha posición desde la independencia del país en 1776. En tanto, el Distrito Federal fue formado para marcar la diferencia entre la capital nacional y los estados. La ciudad fue nombrada en honor a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. El nombre del Distrito Columbia es el nombre poético de Estados Unidos en referencia a Cristóbal Colón, Christopher Columbus, primer explorador en llegar a la América. La vivienda en Estados Unidos no es de interés social y las características de estas obedecen a una arquitectura donde la madera es lo que prima. Hacen las bases con zapatas, hierro y cemento, pero el armazón hasta de 2 o 3 pisos es de completa madera de pino canadiense. Externamente la recubren con ladrillo e internamente la protegen con fibra de vidrio y tabletas de drywall, una especie de cartón que simula paredes de verdad. Si estas familias gringas lo hacen, ¿por qué en Colombia no se podrán implementar este tipo de construcción? Claro que la pequeña diferencia con la vivienda de las familias de estrato 1 en Colombia es que también la construyen con cartones y las cubren con latas de zinc, solo que sin servicios públicos ni calefacción o aire acondicionado. Tal vez porque en Colombia no hay estaciones y el verano como el invierno pegan parejo. De igual manera existe la vivienda para los menos favorecidos allí en Estados Unidos, económicamente totalmente hecha con madera, con menos perendengues en sus acabados. La función del Estado para el que construya la vivienda en madera, los impuestos son inferiores a los que tienen que pagar un propietario de un inmueble construido con cemento y ladrillo. Existen allí numerosos kits en el mercado estadounidense que permiten al propietario levantar su propia casa de madera. Estos paquetes incluyen todo lo necesario para que en pocos meses puedan construirla, por ejemplo, una casa en el campo a un coste muy reducido. Eso tiene que ser muy diligente y tener algún conocimiento de arquitectura a la hora de levantar las estructuras y los muros. A diferencia del ladrillo, la madera es un material flexible capaz de resistir sismos de baja intensidad o ligeros tornados. No obstante, en las zonas que suelen sufrir este tipo de inclemencias meteorológicas, las casas suelen tener un sótano construido de ladrillo donde refugiarse. Si la vivienda sufriera algún daño como consecuencia de un tornado o terremoto, es más barato repararla si es de madera porque el material es más asequible.
Indianápolis, del inglés Indianapolis, es la capital del estado estadounidense de Indiana. De acuerdo con el censo del 2010, su población es de 829.718 habitantes, convirtiéndola en la ciudad más poblada de Indiana. Es a su vez la sede del condado de Marion, que según estimaciones tenía una población de 863.216 habitantes. Fue fundada en 1821 y cubre un área de 966 kilómetros cuadrados. El nombre de la ciudad se llega a asociar con el hundimiento del crucero US Indianapolis, CA-35, el 30 de julio de 1945. Indianápolis entró en un periodo de gran prosperidad al principio del siglo XX. Durante este tiempo, la ciudad atestiguó el gran progreso económico, social y cultural. La mayor parte de esto era debido al descubrimiento de un enorme depósito de gas natural en el centro este, Indiana, en 1886, el famoso campo de Trenton. Unos años más tarde se descubrió petróleo. El campo de Trenton fue el yacimiento petrolífero y el depósito de gas natural más grande del mundo. Indianápolis utiliza el sistema político llamado Unigov, el cual es la combinación de la mayoría de los servicios de gobierno con los servicios del condado. El Unigov fue creado en 1970. La religión predominante es la protestante evangélica, aunque también hay una significativa población católica. En el estado de Indiana se encuentra la mayor población de iglesias evangélicas de los Estados Unidos. Además de la influencia protestante y católica, se encuentra una gran concentración de judíos y en menor presencia encontramos las iglesias bautistas, luteranas, metodistas y no creyentes, entre otros. Se debe comentar a nivel general que en Estados Unidos, en las escuelas, colegios y universidades, no se permite la enseñanza de la religión. Esta se debe hacer en las respectivas casas y en las iglesias de las diferentes comunidades religiosas. Indianápolis es el hogar de la Universidad de Butler, la Universidad de Indianápolis, la Universidad de Marion, la Universidad de la Comunidad de Tecnología de Hiedra de Indiana, Universidad de Martin, la Escuela Universitaria de Adultos y el aprendizaje extendido de la ciudad de Oakland y la Universidad de Indiana y la Universidad de Purdue. En el centro de la ciudad se encuentran el monumento Círculo. Es un círculo de tráfico en la intersección de las calles Meridian y de los mercados. En este monumento se exhibe el monumento a los soldados y marineros, que representa la bandera de la ciudad y generalmente es considerado como símbolo de esta. Está bajo la sombra de los rascacielos más altos de Indiana. Ningún edificio puede estar por encima de ese monumento. El monumento a la guerra, ubicado en las intersecciones de las calles Meridian y Vermont, construido en memoria de los soldados indianos que lucharon y murieron en la Primera Guerra Mundial. Al comenzar 1999, la ciudad se convirtió en anfitrión del Festival de Jazz Indy. Es un acontecimiento de 3 días llevado a cabo en el Parque Militar cerca del canal. El Indianapolis Motor Speedway es un óvalo donde se disputan desde 1911 las 500 millas de Indianápolis, una de las carreras de automovilismo más famosas
del mundo. Los gringos y las familias son bastante sui generis en su mundo consumista y en la política alimentaria y de salud. Acuden a una cantidad de suplementos dietarios para conservar la salud. Toman píldoras o cápsulas para todo, el cerebro y la memoria, multivitaminas, sulfatos ferrosos, levaduras chinas, vitaminas, fish oil, para evitar riesgos del corazón, multiminerales, suplementos alimenticios de hierbas, control de acidez, stevia, calcium con magnesio, nutrientes, antioxidantes, complejo B, niacinas, energetizantes, soportes digestivos, rejuvenecedores, aspirinas, estimulantes y, según comentan, unas barras alimenticias que le informan al cerebro que la barriga está llena y que por lo tanto no es necesario meterse un buen almuerzo. El régimen diario de alimentación es muy curioso. El desayuno breakfast es bien ligero, un coffee con pancake y salen corriendo al trabajo. El almuerzo lunch empacan un emparedado, hamburguesas, perros calientes que lo llevan preparado a la oficina y en tiempo récord lo bajan con una Coca-Cola, o quienes no alcanzaron a organizarlo en la mañana acuden a los sitios de comidas rápidas donde engullen sándwiches con varios vasos de Coca-Cola, que es lo único que pueden repetir sin cobro extra, y la cena diner o comida food se convierte en la merienda principal del día, que tiene necesariamente que prepararla la mujer o señora de la casa al gusto y menú de la respectiva familia. Según los nutricionistas, el almuerzo debe ser la comida principal y fuerte, y la cena debe ser suave para no tener pesadillas. En los hogares gringos no es frecuente encontrar empleadas del servicio por su alta y exigente contratación, o sea que el círculo familiar tienen que hacerlo los oficios sin excepción. Para finalizar este programa dedicado a los Estados Unidos, el sueño americano y los latinos en desilusión, escribí un poema en inglés, pero que voy a leer en español. Blancas y negras. Blancas y negras como piezas de ajedrez. Blancas de cabello de pique, negras con pelo de crochet. Blancas de cuerpo de alfil, negras gordas de botero. Blancas en espiga de maíz, negras ice cream de chocolate. Blancas de mirar profundo, negras con ojos de miel. Blancas de tez adusta, negras de sonreír jovial. Blancas de senos laminares, negras con lácteos lujuriantes. Blancas infinitas a lo Hillary, negras altivas de Rosa Parks. Unas imperiales, otras liberadas,
negras y blancas trenzadas por el inglés. Blancas con ángeles de Charlie, negras como las Golden Girls, blancas en potato desabridas, negras de manjar de caramelo, blancas en sol pleno de verano, negras de luna gris plateada, blancas y negras inteligentes, bellas y apuestas, blancas y negras exquisitas y picantes en manjar de mermelada, blancas y negras asidas de la mano, proyectando descendencia del nuevo amanecer.